Por muchos años, los Linuxeros hemos tenido problemas para editar profesionalmente videos y a día de hoy ya tenemos grandes herramientas. Blackmagic Design tiene a disposición una versión de DaVinci Resolve que es espectacular para poder editar videos. Muy profesional realmente. Y nos ofrecen dos versiones, una gratuita y otra de pago. En este caso, en este video, vamos a centrarnos en lo que sería la versión gratuita para instalar. Ellos recomiendan otras distribuciones de Linux para instalar esto, pero realmente como uno está tan acostumbrado a la versión de Debian o a versiones de Debian, yo en mi caso lo voy a hacer en una versión de Linux Mint 22.2. Y bueno, los invito a que sigan los pasos de la guía en este video. Una de las primeras cosas que tenemos que verificar es el controlador de video. Recordar que sí o sí tenemos que tener tarjeta gráfica, una NVIDIA. Y bueno, lo que hay que hacer es, lo más recomendable es instalar y dejar operativa la versión que ofrece el sistema operativo como recomendado, acá en verde por ejemplo. Le damos a aplicar cambios y lo tenemos. Ese es el primer paso. Ya el segundo paso es descargar la versión para Linux, ¿verdad? Buscamos en Google Blackmagic Design o DaVinci Resolve. Entramos a su sitio oficial. Abajo en la descripción voy a dejar ahí el link para que puedan ir directo. Y bueno, descargamos acá en Linux. Lo otro que tenemos que hacer es este querido Daniel Tuve Besson. Les voy a dejar la URL del sitio web para que descarguen en la descripción. Descargan esto que es un software para poder convertir la instalación de DaVinci Resolve que viene para otras versiones de Linux en un .dev, o sea, para Debian, que lo vamos a poder instalar tanto en Linux Mint, Ubuntu, etc. Una vez tengamos los dos archivos descargados, tanto el DaVinci Resolve como el Make Resolver, los descomprimimos. Este es el que nos interesa, el run, y también este otro de acá. Este puede llegar a demorar un ratito. Listo. Así que nos van a quedar estos dos. Podemos eliminar este y podemos eliminar este si quieren. Así que nos queda bien limpio. Luego abrimos una terminal. Primero vamos a copiar el nombre de este ejecutable. Ok. Y hacemos clic derecho, abrir una terminal para que la abra acá en esta misma carpeta, ¿verdad? Terminal de que va a ejecutar sobre este directorio. Pegamos el script, el nombre del script y luego el nombre del input, que este va a ser el instalador de entrada, .run, que se va a convertir en un .dev. Le vamos a dar enter y ahí va a empezar un proceso que puede llegar a demorar a mí me ha llegado a demorar hasta 10 minutos, así que bueno. Bueno, una vez haya terminado el proceso, va a decir done, error report 0, eso quiere decir que está todo bien. Podemos cerrar la ventana y como podremos ver acá generó el .dev. Le damos doble clic, va a abrir el paquete, ¿verdad? Una vez lo abre, le damos instalar y bueno, va a empezar el proceso de instalación. Una vez culmine, va a decir que se instaló correctamente, cerramos y bueno, ahí ya estaría pronto. Nos vamos a inicio, escribimos DaVinci Resolve y acá aparece. Podemos cambiar a español. Dice novedades de DaVinci Resolve, todas las novedades ahí si queremos ver, todas las cosas nuevas que trae. Ok, continuar. Vamos a iniciar. Boom, ya lo tenemos. Como podamos ver, ya tenemos acá la versión 20.2 instalada y pronta para utilizar. Así que lo que queda ahora es que se vean unos cuantos tutoriales en internet de cómo usar esta maravillosa herramienta. Y bueno, nos despedimos.